Y luego pasamos de Sí, Suecia vamos a pasar a Alemania. En Alemania también el derecho empresarial. el derecho empresarial, Y sí. también supongo que hablamos de franquicias, a lo mejor. ¿Has escuchado hablar allá de franquicias? ¿Cómo se mueve ese tema? Sí, el tema de franquicias no tiene en Alemania un solo código, Ujú. ¿no? Tiene, digamos, se basa de otras figuras jurídicas y como derecho de contrato, derecho laboral, patentes, ¿no? Es igual que, bueno, que en España también. Y lo interesante sería que el Perú sea conocido por sus franquicias, ¿no? Ujú. Eh, no, no todavía no, digamos que no se ha No se ha presentado, difundido. no se ha difundido Ujú. un restaurante reconocido como el de Astrid y Gastón, por ejemplo, que está en España. ¿En dónde está? ¿En Barcelona? Hay dos restaurantes, uno Sí. que es, digamos, el más costoso, que está en Madrid, y el de Barcelona, que es el Tanta, que Ujú. es un poco más ¿Y económico. qué es lo que tú crees que haya pasado? Porque en Alemania no ha funcionado tanto el tema de franquicias Ujú. peruanas. ¿Puede ser por el nacionalismo alemán de repente? Yo creo que los alemanes sí son nacionalistas, pero por ejemplo en Frankfurt, donde yo vivo, donde hay tanta gente extranjera y que tiene profesiones y que le va muy bien, el Perú no es conocido todavía. Y hay dos restaurantes, uno en Múnich, al que yo he ido, que ha hecho, digamos, su marca y está destinado para alemanes. Entonces Es un restaurante funciona, alemán. sí, no, es un restaurante peruano, pero que está enfocado al gusto alemán. Y así es como funcionan las Bueno, cosas. lo han tropicalizado, ¿no? Ese es, Súper tropicalizado. bueno, O sea, en ¿qué venderán ahí? Salchicha en de el No, Frankfurt. ¿sí? venden ceviche, ponen música que le gusta a los alemanes, Ujú. venden ceviche, venden lomo saltado, venden cualquier cosa que sea del Perú, Helados. papa a la huancaína, pero está diseñado, que es muy importante, al estilo europeo, es muy limpio porque son exigencias de los restaurantes en Alemania, ¿no? Y cuando uno va a ese restaurante que está en Múnich, eh, el 95% son alemanes. Claro, es que hay un detalle de tropicalización de lo nuestro hacia el lugar donde uno va a ejercer o va a tener el restaurante, que es justamente el adecuarnos a las exigencias del sitio, porque los gustos son diferentes. Si bien uno quiere llevar un ceviche de acá, de repente el ají no le cae muy bien, entonces hay que tenerlo bien balanceado y bien estudiado qué cambios puedo hacer para no cambiar tampoco sustancialmente la idea del negocio, ¿no? Bien, Exacto. amigos, seguimos con el programa Franquicias e Innovaciones Perú. Roger, eh, creo que con franquicias este año vamos a tener muchas novedades porque vienen muchas franquicias de Estados Unidos, de México, incluso de Brasil, y van a venir de Argentina. Y ahora Wendy Dávila nos está explicando acerca de las franquicias europeas, cómo ve el europeo el local, cómo ve el europeo su comida, o cómo ve el europeo la comida peruana, y esa comida peruana comienza a ser valorada, ¿no? Claro, cómo incursiona realmente un sabor en un mercado que no lo conoce. Es un poco lo que pasó en México, justamente con un restaurante que fue allá y fracasó completamente porque querían dejarle el sabor peruano, pero el mexicano no, que igualmente es nacionalista. Exacto. Igual, entonces en Alemania veo que sucede lo mismo. Y lo que hay que hacer ahí es justamente tropicalizar y ponerse un poco a tono con el consumidor de allá. Le quería hacer una pregunta a Wendy. ¿Hay pollo a la brasa en Europa? En España hay muchos Mucho. restaurantes. Lo que, por ejemplo, si ponemos como ejemplo Gastón tiene su restaurante dirigido para europeos. Esa es la diferencia. Bueno, la forma de servir de repente o la forma de cómo se presenta el plato, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, me refiero al tipo de restaurante, al Al servicio, que es tan servicio. Es que de importante. repente el mercado de ellos es para los peruanos Lo y tienen, no es para los europeos que quieren sí, entrar. Como me ha dicho antes sí, Gastón, sí ve su mercado en consumidor europeo, sí. pero no ve al mercado, al peruano que va a ir a vivir allá. Y normalmente el peruano lleva al amigo español y gracias a ese amigo español va presentándole, ¿no? Va Ah, contando esto, ¿no? Hay un restaurante
de Gastón, amigo del chef más conocido en España, entonces Ajá. se va difundiendo, lo que no Claro. pasa en Alemania. Lo que pasa es que hay que ponerle un acelerador ahí, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver también los contactos del Ministerio de Mincetur, Sí, de tú Comercio, con Perú, la agregado porque comercial que te entre, preguntaba Lo que, justamente antes. sí, y pasamos quizás ahora a un tema realista, ¿no? El tema de migración, el tema de la documentación que alguien quisiera saber. Quizás amigos oyentes quieren hacer alguna pregunta puntual acerca de la condición migratoria. De repente tienen algún pariente en España o tienen un pariente en Alemania o en Suecia. En Pueden Francia. llamar al 225-3344. La doctora Wendy Dávila está para absolver sus consultas. Entonces nos comentabas qué requisitos había dentro de esta migración. Para el peruano ingresar a Europa ujú. necesitas una visa, Sí, obviamente. es importante si se trata de un peruano que va a invertir, ¿no? Demostrar la solvencia económica de este peruano o que reciba una invitación de una empresa, en el caso va a mostrar un producto, quiere vender una franquicia, ¿no? En este caso es importante el tema económico. O sea, tiene Y que estar vinculado a una empresa ya para que esa empresa le invite. sí, exacto. O sea, el Exacto. inversionista en Europa puede decirle, yo te voy a permitir que ingreses porque a mí me interesa tu producto, me interesa tu operación, que funcione aquí y por lo tanto te invito a que ingreses. Sí, y es Eh, este empresario Es que nos va como, a hace como presentar. un garante. Sí, es un garante. Es un garante, Muy ¿no? aparte del seguro médico que tiene que comprar el empresario y demostrar que tiene ingresos en el Perú, boletas y todo eso para presentarse para un visado. ¿Y cómo sería en otro país? Aparte, o siempre es así. ¿En Alemania es así? ¿En Suecia En también? Suecia también, ¿En España en también? España también. ¿Sí? Sí, es el tema sobre todo los países, por ejemplo, España en este momento no tiene muchos extranjeros que van a vivir por el tema de la situación económica que se están recuperando, pero en el tema de Alemania ahora es mucho más restrictivo porque hay muchos extranjeros que quieren vivir en Alemania, es una economía grande, entonces hay más restricciones. Ah, Por eso que se ve un poco restrictivo el tema laboral allá hacia los extranjeros, ¿no? Sin embargo, hay que decirlo que Alemania es un país que valora mucho el nivel académico y el nivel técnico de las personas. Si tú eres un profesional que tienes altas calificaciones y Alemania te puede recibir, como recibe enfermeras, que recibe doctores, ingenieros. Los que tienen mayores, digamos, facilidades son los ingenieros de sistemas. qué Sí, bien. sí, sí. Bueno, hablando de sistemas, justamente el segmento anterior veníamos Ujú. hablando de los sistemas y bueno, teníamos aquí algunas quejas de algunos oyentes que habían recibido cartas de una empresa, de Indecopy, para que se pongan en orden en sus licencias de derecho de software, ¿no? Sí. De las licencias. Ahora, Wendy, ¿y cómo aparte de que esa empresa te permite el ingreso al país, qué otra cosa va a hacer? O sea, todos los productos que van desde Perú hacia Ujú. Alemania tienen que ir con un doble registro sanitario, Tienen que cumplir todas las condiciones ¿no es cierto? que exige la Unión Europea y que muchas veces los peruanos no cumplimos. No cumples, claro, ¿No? por los procesos alimenticios, ¿no? Sobre todo con lo Sobre que todo, le comentaba, ¿no? Del caso este de los plátanos, ¿no? Que a no ver, cumplían las condiciones, ¿no? Se hizo un envío de plátanos desde Perú hasta Holanda y lamentablemente los plátanos llegaron muy maduros y casi podridos. ¿Qué hizo la empresa alemana? Los terminó quemando, destruyendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque la empresa peruana no cumplía, ¿no? Con los requisitos que exige la No, Unión no tomaron Europea. la previsión del caso para enviar verdes y saber que en el trayecto, en fin. Eso ya es definitivamente conociente del mercado, ¿no? Y la exigencia justamente del comprador es esa. Les dice, oye, mira, tiene que ser de esta forma, así, así, así. El que no cumple, pierde el mercado. Y definitivamente esa empresa, me imagino que no va a poder exportar por allá un buen tiempo. Sí, lamentablemente esta empresa cambia de un poco de dueño ¿Mm? y ya tiene, digamos, mala fama, mala fama, hay que claro, decirlo. mala Sí. reputación. Hay que cuidar la Hay que reputación. cuidar la reputación y tratar de que, por ejemplo, lo que tanto defendemos, sí se vende, por ejemplo, el pisco en Frankfurt, donde yo vivo. Café también, Café también, pero veo más café de, Colombia. sí, de Brasil,
Brasil. Por ejemplo, chocolates, ¿no? Yo estuve comprando chocolates peruanos en una tienda, un supermercado, pero se acabaron. Ya no los quisieron volver a sacar en stock. Y ahora ya no encuentro chocolates peruanos. Y uno se pone a pensar por qué. Y veo chocolates de Brasil y no encuentro chocolates peruanos. Bueno, y ahí el frío debe ser tanto que te da ganas de comer chocolate, ¿no? Todo Sí, el día. sí. Por el frío, Da para ganas mantener la ganas de energía. comer chocolate. Y el tema del pisco, ¿no? Que tanto hablamos del pisco. El pisco sí es conocido en Alemania, pero hay que tener cuidado porque tenemos nuestra competencia, que es al que se le llaman el pisco chileno, ¿no? Que tiene el precio del pisco por unidad a la mitad de precio y con un diseño de botella excelente. Entonces, digamos, el que lo ve en el supermercado compra el pisco chileno. Un marketeo mucho claro, mayor, han ¿no? marketeado la botella, ¿no? Sí. Una buena etiqueta, pero el contenido es lo que le falta. En el fondo veo que lo que falta es un poco la promoción y el apoyo al producto peruano allá, ¿no? Sí, es muy importante que haya ese apoyo de varios sectores, ¿no? ProPerú, el mismo consulado, que los consulados tengan ingresos también, porque tienen muy poca partida, o sea, ingreso de dinero, entonces tampoco pueden hacer mucho. ¿Esto nunca se ha dado o si está dando recién estos últimos 2 años que se ha descuidado un poco ese tema? ¿De los consulados? El tema del apoyo Del hacia apoyo. los productos peruanos, porque creo que antes sí lo había, ¿no? Yo he vivido en Suecia 8 años y no he visto ese apoyo durante 8 años. Hay peruanos que tratan de buscar una alternativa, de promover nuestros productos. Una vez estuvo Vargas Llosa en Gotemburgo y se hizo en un museo, se programó su bienvenida y se vendió pisco y estuvo ProPerú. ¿Pero por qué? Porque estuvo Mario Vargas Llosa. Una sola vez. Una sola vez. Y ahí ya no más. No. Y Bueno, como podría sí. ir, podría otro personaje también de gastronomía, pero, o sea, los pasos que se tenían que dar con relación digamos, al gobierno, con relación a los productos, a los servicios peruanos que se exportan a Europa, deben tener el mayor cuidado posible porque los europeos son muy exigentes. Esa es la conclusión a la que llegamos. Y la exigencia no es otra cosa que sus normas, ¿no es cierto? O sea, las normas de ellos no tienen un estándar tan alto. ¿Esas normas son diametralmente diferentes a las nuestras? No, son normas de la Unión Europea, que son exigencias, por ejemplo, en temas de alimentos, que deben tener una temperatura, que deben tener un tamaño. Que son la famosa globalización que estamos hablando en todos los productos y en todos los países del mundo. Y Que nosotros y es el cumplimiento del Codex Alimentarius, ¿no? Ese código es a nivel internacional. Si tú lo cumples en todo el mundo. Claro. Pero acá seguramente han querido pues vender papas con camotes, han mezclado las cosas y por eso es que resulta mal lo de los bananos y resulta mal que No, pero justamente a eso te preguntaba yo, las normas, digamos, para establecer una empresa ya es muy diferente a querer hacerlo acá en Lima. Establecer una empresa, por ejemplo, en Alemania es como constituir una empresa aquí, ¿no? ¿Y el costo? El costo, por ejemplo, hablamos de una sociedad anónima, puede costar 10.000 euros. También se hace ante la notaría. Sí, también. ¿10.000 euros? 10.000 euros con todo el establecimiento de la empresa. ¿Es lo mínimo? Sí. Ah, lo mínimo. O sea, es con el capital. El mínimo No, de capital. 10.000 euros es el pago que uno le hace El derecho a. a todo lo que significa el trámite administrativo para poder crear la empresa. Son gastos. O sea, es un gasto que una vez lo haces y ya nomás te vuelven a... Sí. Con ese gasto te da la licencia, te da tu constitución de empresa. Sí, y eso sí, Alemania, aunque no lo podamos creer, es un país muy burocrático, donde todo se demora bastante. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que en Suecia todo es muy digital y muy rápido. Al día siguiente o a los 2 días tienes tu empresa. Todo es por email, ya digital. Sí, que es más rápido. Rapidísimo. Y claro, en Alemania no. En Alemania se demora bastante este trámite. Bien, hemos tenido aquí como invitada a la doctora Wendy Ávila, a la que agradecemos Muchas gracias por la la presencia en el estudio.